Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Habitual. En este video vamos a resolver este ejercicio de equilibrio rotacional, en el cual tenemos esta viga, que está sujeta en su extremo derecho por este cable, y en su extremo izquierdo por esta bisagra. Además, los ángulos que forma el cable con la viga y con el muro son iguales a 27 grados. Y también nos indican que la viga pesa 52.7 libras, y mide 3.12 pies. Bueno, y lo que nos piden determinar es la tensión aquí en el alambre, y también las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la bisagra. Bien amigos, entonces lo primero que vamos a hacer, como ya hemos hecho en los videos anteriores, es dibujar un diagrama con todas las fuerzas que están actuando aquí en nuestro sistema. Y también vamos a dibujar en el diagrama la distancia a la cual se encuentra una fuerza con respecto a otra. Además, también vamos a indicar los ángulos que forma cada fuerza con la viga, para así poder aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Entonces, comenzando de izquierda a derecha sobre la viga. Primero tenemos las componentes de la fuerza que ejerce la bisagra. Y tenemos una componente horizontal, que vamos a representar con el siguiente vector, y también una componente vertical, que vamos a representar con el siguiente vector que apunta hacia arriba. Y cada una de estas componentes las vamos a denotar con las letras F subíndice X y F subíndice Y respectivamente. Ahora vamos a dibujar los ángulos que forman cada una de estas componentes con la viga. Y comenzando con la componente en Y de la fuerza. Esta se encuentra totalmente sobre el muro. Por lo tanto, el ángulo que va a formar con la viga es el mismo ángulo que forma el muro con la viga. Entonces, si observamos aquí en la figura, el muro con el alambre y la viga forman un triángulo. Y como bien sabemos, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, esto nos indica que el ángulo que forma el muro con la viga es de 126 grados, ya que 126 más 27 más 27 grados es igual a 180 grados. Por otro lado, el ángulo que forma la componente en X de la fuerza con la viga es de 36 grados, ya que como estas dos componentes son perpendiculares, entre ellas se forma un ángulo de 90 grados, y 90 más 36 grados es igual a 126 grados, que es este ángulo que forma la componente en Y con la viga. Continuando y a la mitad de la viga, es decir, a 1.56 pies del extremo izquierdo, tenemos el peso de esta, que vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo, y este peso lo denotamos con la letra W, igual a 52.7 libras. Ahora este ángulo que forma el vector con la viga es de 126 grados, ya que este ángulo y este otro que forma la componente en Y con la viga son ángulos alternos internos, y por lo tanto son iguales. Después en el extremo derecho de la viga tenemos la tensión del alambre, el cual jala a la viga, y por lo tanto, esta tensión la vamos a representar con el siguiente vector que va sobre el alambre. Además lo denotamos con la letra T mayúscula. Y también si observamos de aquí en la figura, el ángulo que forma este vector con la viga es de 27 grados. Bueno amigos, ya que hemos dibujado nuestro diagrama, lo siguiente que vamos a hacer es elegir un eje de rotación, y esto para poder aplicar la segunda condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio rotacional. Entonces, como una recomendación, uno debe de elegir el eje de rotación como aquel punto donde sea aplicada alguna de las fuerzas desconocidas, ya que el momento asociado a esa fuerza en particular será igual a 0, y esto nos va a ayudar en la simplificación de los cálculos. Y debido a esto, yo voy a elegir mi eje de rotación como el punto donde está conectada la viga con la bisagra, es decir, en el extremo izquierdo de la viga. Ahora, ya que hemos elegido el eje de rotación, el siguiente paso es aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todos los momentos con respecto a un eje en particular es igual a 0, en donde cada uno de estos momentos se determina multiplicando la distancia por la fuerza, siempre y cuando estas dos cantidades sean perpendiculares, y R es la distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Pero si estas dos no son perpendiculares, es decir, que entre ellas se forme un ángulo diferente de 90 grados, entonces el momento de fuerza se determina multiplicando la distancia por la fuerza, y también por el seno del ángulo que forman estas dos cantidades. Además decimos que el momento de fuerza va a ser una cantidad positiva, si la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el otro sentido, entonces decimos que el momento de fuerza va a ser una cantidad negativa. Entonces, al aplicar esta condición a nuestro ejercicio tenemos la suma de todos los momentos con respecto a nuestro eje de rotación,
es decir, el momento asociado al peso de la viga, más el momento asociado a la tensión del alambre, y toda esta cantidad igual a 0. Pero el momento asociado al peso de la viga es una cantidad negativa, ya que la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido de las manecillas del reloj, y es igual a la distancia, que en este caso es igual a 1.56 pies, y que multiplica a la fuerza, que en este caso es el peso de la viga, igual a 52.7 libras, y que multiplica al seno del ángulo que forman estas dos cantidades, es decir, el seno de 126 grados. Pero menos 1.56 pies por 52.7 libras y por el seno de 126 grados es igual a menos 66.51 pies por libra, redondeado a 2 decimales, más el momento asociado a la tensión del alambre, la cual es una cantidad positiva, debido a que esta fuerza tiende a hacer rotar a la viga en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y es igual a la distancia, es decir, 3.12 pies, y que multiplica a la fuerza, que en este caso es la tensión del alambre, igual a T, y también que multiplica al seno del ángulo que forman estas dos cantidades, es decir, que multiplica al seno de 27 grados, y todo esto debe de ser igualado a 0. Ahora de esta expresión, vamos a despejar la tensión del alambre T, y para eso, como el primer término que tenemos en este lado de la igualdad se encuentra restando, lo vamos a pasar al lado derecho sumando, y tenemos, en el lado izquierdo, 3.12 pies, que multiplica a la tensión del alambre T, y que multiplica al seno de 27 grados, igual a 66.51 pies por libra. Ahora, como 3.12 pies y el seno de 27 grados se encuentran multiplicando en este lado de la igualdad, lo vamos a pasar al lado derecho dividiendo, con lo cual tenemos que la tensión T es igual a 66.51 pie por libra, entre 3.12 pies, por el seno de 27 grados. Y aquí si observamos, tenemos unidades de pies en el numerador y en el denominador, por lo tanto estos se cancelan. Y al realizar esta operación, obtenemos que la tensión en el alambre es igual a 46.96 libras, redondeado a 2 decimales. Bien amigos, y con esto finalizamos la primera parte del ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la bisagra sobre la viga. Y para determinar estas componentes, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la primera condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio traslacional, la cual nos dice que la suma de todas las componentes en X de las fuerzas que actúan en mi sistema es igual a 0, y también la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas igual a 0. Pero antes de aplicar la condición, lo primero que voy a hacer es descomponer el vector T en sus componentes horizontal y vertical. Entonces de aquí en la figura, si observamos tenemos que la componente horizontal de este vector apunta hacia la izquierda, y su componente vertical apunta hacia arriba. Y cada una de estas componentes las denotamos como T subíndice X y T subíndice Y respectivamente. Ahora si observamos, si yo prolongo la componente en X de este vector, lo que va a pasar es que se va a intersectar con el vector peso, y con esto vamos a formar un triángulo rectángulo. Y como ya habíamos visto, este ángulo que aquí se forma es de 126 grados, y por lo tanto, este ángulo de aquí debe de ser de 54 grados, ya que todo este ángulo es igual a 180 grados, y por lo tanto vamos a tener que este ángulo de aquí es de 36 grados, ya que como tenemos un triángulo, recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, y como este triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, tenemos que 36 más 54 más 90 grados es igual a 180 grados. Y por último el ángulo que forma el vector T con la horizontal es de 27 más 36 grados, que es igual a 63 grados. Bueno, ya que tenemos este ángulo, ahora sí vamos a descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Y comenzando con la componente en X. Si observamos, esta componente es el cateto adyacente al ángulo de 63 grados, por lo cual está relacionado con el coseno del ángulo. Es decir, esta componente es igual a la magnitud del vector.
que multiplica al coseno de 63 grados. Pero la magnitud del vector es igual a 46.96 libras. Y multiplicado por el coseno de 63 grados. Y al realizar esta operación, es igual a 21.32 libras, redondeado a 2 decimales. Ahora vamos a determinar la componente en y del vector. Y si observamos, esta componente es el cateto opuesto al ángulo de 63 grados, por lo cual está relacionada con el seno de 63 grados. Y tenemos que esta componente es igual a la magnitud del vector, que multiplica al seno de 63 grados. Pero la magnitud del vector es igual a 46.96 libras, y que multiplica al seno de 63 grados. Y al realizar esta operación obtenemos que esta componente es igual a 41.84 libras, redondeado a 2 decimales. Bien amigos, ya que hemos obtenido la componente horizontal y vertical del vector t, ahora sí vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Y comenzando con la primera parte, es decir, que la suma de las componentes en x de las fuerzas igual a 0. Tenemos la componente en x de la fuerza que ejerce la bisagra, menos la componente en x de la tensión del alambre. Ahora, si observamos, hemos escrito cantidades positivas y negativas, y esto se debe a que estamos considerando que las componentes que apunten hacia la derecha son positivas, y las que apunten hacia la izquierda negativas, y todo esto debe de ser igualado a 0. Pero ya conocemos la componente en x de la tensión, por lo cual lo sustituimos, y tenemos la componente en x de la fuerza F, menos 21.32 libras, igual a 0. Y de aquí despejamos la componente en x de la fuerza que ejerce la bisagra, con lo cual obtenemos que esta componente es igual a 21.32 libras. Ahora para determinar la otra componente de la fuerza que ejerce la bisagra, voy a aplicar la segunda parte de la condición, es decir, que la suma de todas las componentes en y de las fuerzas igual a 0. Y tenemos la componente en y de la fuerza que ejerce la bisagra, menos el peso de la viga, que es igual a 52.7 libras, más la componente en y de la tensión, que es igual a 41.84 libras. Y todo esto debe de ser igualado a 0. Ahora simplificamos realizando las operaciones. Y primero tenemos la componente en y de la fuerza F, y menos 52.7 más 41.84 libras, es igual a menos 10.86 libras. Y todo esto igual a 0. Y por último de esta expresión despejamos la componente en y de la fuerza que ejerce la bisagra, con lo cual obtenemos que esta fuerza es igual a 10.86 libras. Bien amigos, y con esto finalizamos el ejercicio, ya que ya hemos determinado la tensión en el alambre, y también las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la bisagra. Gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.